Bien, que el Padre les bendiga. Padre les bendiga a todos. Damos gracias al Señor. Él siempre es bueno con nosotros y en todo tiempo está el Señor Jesucristo con nosotros. Hay tanto que quisiera decirles de este tema tan maravilloso. Le agradezco a Carol porque coincidimos también en el pasaje que es en realidad el pasaje estrella de todo lo que tiene que ver con este desglose o desarrollo del tema. Y quisiera empezar precisamente en ese mismo proceso, en esa misma línea, hablando de las cosas que el Señor siempre tiene para nosotros, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Dios siempre nos habla, Dios siempre tiene algo que hablar con nosotros y siempre quisiéramos como que fuese algo más personal, que no me lo dijeran, digamos, desde un púlpito, que no me lo dijera una persona ajena a mí mismo, sino que el Señor viniera y me lo dijera a mí. Venga, Señor, y dígamelo a mí. Y yo reconozco, todos nosotros quisiéramos tener esto que vamos a y que hemos titulado en esta oportunidad, tener una entrevista personal con Jesús, tener una entrevista personal con Él. Entre tanta gente, ¿verdad? Que usted sabe, de hecho, la misma palabra lo dice y lo describe claramente desde incluso la madrugada. Ya cuando él estaba yendo a orar, ya había gente ahí esperándolo a que él saliera para tener una entrevista, para tener algo, conocerlo de alguna manera, poder tener un ratito ahí de cerca para escucharlo. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que hace que la gente se enamore de él, de su enseñanza? Como dice la misma palabra, porque es que su enseñanza no era igual que los fariseos. Entonces, ¿qué de atractivo es ese? Yo quiero conocerlo, yo quiero saber quién es él y quiero tener una entrevista con él. Claro que sí. Y esto, sin duda alguna, no es algo que nace de usted. Realmente nace del mismo Jesucristo para con nosotros. Y lo vamos a estar viendo también en este pasaje. No sé ni cuántas entrevistas vamos a poder ver hoy. La siguiente semana nosotros tenemos un tema especial porque nos vamos a enlazar y de paso de una vez les digo, este mismo mensaje lo grabamos nosotros y lo volvemos a pasar a través de las plataformas que tenemos de Facebook y la plataforma de YouTube. Y en este momento está siendo escuchado a través de Radio Vida 506, La Vida de Dios en tu radio. Y usted lo puede sintonizar también por ahí, si es que no tiene oportunidad por este lado o en algún momento no lo tuviera, usted puede bajar el app igualmente para que la pueda escuchar esta emisora. De hecho, el mensaje se vuelve a repetir durante la semana. Entonces es importante que usted pueda tener una conexión por ahí y que lo pueda escuchar. Todos nosotros queremos tener una entrevista con Jesús. Bueno, ¿qué mejor libro que el Evangelio según San Juan? El Evangelio según San Juan, para que nosotros podamos conocer un poquito más de cerca a Jesús. Le voy a decir cuál es la diferencia que tiene Juan, el evangelista, digamos su escrito, en relación o con relación a el resto de los evangelios o el resto de los evangelistas, más bien quiero decir, porque el evangelio es solo uno. Bueno, hay una serie de relatos, por supuesto, incluso de milagros y de cosas particulares, pero Juan tiene una particularidad que es la razón por la cual nosotros siempre orientamos a la gente cuando la gente incluso nos pregunta, vea, ¿qué libro podría yo leer para empezar a leer la Biblia? Siempre le presentamos el Evangelio según San Juan, siempre. ¿Por qué razón? Porque este es el evangelista que nos acerca a nosotros de manera muy espiritual a Dios, nos acerca a Jesucristo de una manera espiritual especial, que es precisamente lo que usted debe de hacer una vez que se entregó al Señor, pues desarrollar su espíritu, ha desarrollado su alma. Ahí tiene sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, ha desarrollado su cuerpo, ya es bastante grandecito. La mayoría de las personas adultas que nos escuchan ya son personas maduras, personas de conocimiento, que tienen incluso una familia, etcétera. Tal vez por ahí hayan alguno que otro jovencito. Qué bueno, nos alegra muchísimo que eso sea así. Sabemos que hay muchas personas que escuchan.
Usted necesita desarrollar, usted necesita crecer en lo espiritual. Por ende, un libro que le va a abrir realmente el espíritu en ese sentido es el Evangelio según San Juan, porque describe a Jesucristo como ese Dios todopoderoso que baja del cielo, como dice en el primer capítulo, apenas empezando nomás, y habla sobre esa interacción directa espiritual que tiene con cada una y cada uno de nosotros. Bendito es su nombre, porque esto es así, no lo estoy diciendo yo. Es más, él mismo lo dice así. Bueno, seguidamente, no solamente le decimos a la gente que lea el Evangelio según San Juan por esa razón tan particular, sino también por el hecho de que hay una relación estricta que el Señor quiere con cada una y cada uno de nosotros. Él quiere hacerlo así. Es más, le voy a decir una cosa. Antes de que usted conociese del Señor, ya el Señor Jesucristo había orado por usted, había pedido por usted. Hay una oración antes de que Jesús pase todo el proceso que nosotros conocemos como la pasión. Antes de que pase ese proceso, Él está orando. No solo está orando a Dios en ese sentido, por Él, por la situación que Él está teniendo, que ahora tiene que enfrentar un proceso bastante fuerte, porque no es solamente su muerte, no es experimentar la muerte, sino una muerte sufrida. Y además, de parte de Dios también en Él, en su cuerpo, el Señor estaba poniendo ahí lo que llamamos y entendemos nosotros, sin duda alguna, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para que nosotros lo comprendamos en ese sentido, tenemos que entenderlo de esa manera, porque así es como el Señor ha trabajado lo que ha querido en el propósito de Cristo, que Él sea el Cordero, que Él sea el sacrificio, el sacrificado por los pecados del mundo. Y cuando hablamos de los pecados del mundo, le estoy hablando de usted, de mí y de tantos, de todos los seres humanos en esta tierra, los que han habido y los que habrán probablemente más adelante, sin lugar a dudas, si es que el Señor no viene antes. Y aún viniendo, los que van a quedar, sin lugar a dudas. Bien, hay una oración de Jesucristo en el capítulo 17, en el versículo 20 de San Juan. Jesucristo está orando precisamente por esta situación que él tiene que enfrentar, como les digo. Pero no solamente él hace una oración, Señor, dame fuerza, dame el valor, no sé, qué sé yo, ahí usted lo puede ir leyendo. Sino que hay una, mi querido amigo, mi querido amiga, y hermanos que me escuchan, en el versículo 20, en el capítulo 17, versículo 20, usted verá que dice el Señor Jesucristo, Él está orando ahora por sus discípulos y dice, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que lo preserves del mundo, de la situación, digamos, del sistema de pecado que hay en el mundo. Te pido, Señor, también que le des fortaleza. Y hace una oración, hace un hincapié. Y escuche lo que él dice en el versículo 20, San Juan 17, 20. No ruego solo por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. ¡Wow! ¡Wow! Escúcheme bien. El Señor lo ama. Él lo ama tanto a usted, aunque usted pudiera pensar que no. Le voy a decir, el gran dilema que nosotros muchas veces tenemos como humanos es que estamos muy separados del Señor, muy lejos. Y sabe que es una de las cosas que nos separa a nosotros, no solamente el pecado, no crea que solamente eso, el sufrimiento también. El sufrimiento y la no oportunidad de obtener del Señor lo que le estamos pidiendo
hace que nosotros nos separemos, que perdamos la fe, que perdamos la confianza, la esperanza, la seguridad de que el Señor sí está con nosotros. Pero yo le adelanto de una vez que es mejor que usted borre esa actitud de su vida, de su corazón, porque el Señor sí lo ama. Él lo dice así, el Señor sí le ama y tiene algo especial para usted y Él quiere entrevistarse con usted, ¿sí? Él quiere entrevistarse con usted. Fíjese que en el Evangelio, según San Juan, hay 21 capítulos, usted lo puede ver. Hay 21 capítulos, pero hay en ese Evangelio 27 entrevistas personales con diferentes tipos de personajes. Yo le voy a poner aquí a algunos de ellos, no a todos, a algunos de ellos. ¿Para qué? Para que usted pueda contemplar entonces en ese sentido y sopesar o valorar lo que le estoy diciendo. El Señor es con usted. El Señor quiere tener una entrevista con usted. Él quiere conversar con usted y conmigo sin lugar a dudas. Y esto me emociona, me llena tanto porque sí, necesitamos tanto de Dios, necesitamos tanto de tener esa relación con el Señor, que sin duda alguna, claro que me tiene que emocionar porque Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Él lo es. Él es el Señor de nuestras vidas. Por ende, nosotros tenemos que aprender simplemente a poder mantener una relación adecuada con Él. Dice en San Juan 6, 39 y 40. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda a uno solo de todos los que Él me dio. Ustedes de Él, le pregunto, ahí voy a hacer una parada. ¿Qué dice que hay una coma ahí? ¿Usted es de Jesucristo? Usted entregó su vida a Jesucristo. Usted es de Él, le dijo al Señor, sí, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero pertenecerte. Yo quiero vivir una relación contigo. Quiero vivir una mejor vida, una vida más espiritual. Ahí dice Él, no yo. Él, en el escrito de Juan, es la voluntad de Dios de que Jesús no lo pierda a usted. Él no quiere perderlo. Él no va a perderlo. Él va a ir a buscarlo. Y aunque usted no lo crea, el Señor, se lo digo yo que en algún momento he querido zafarme de la relación por múltiples situaciones, por problemas que no se solucionan, por decepciones, por muchas cosas, Pero el Señor ha sido insistente conmigo y aquí estoy predicándole el Evangelio hoy, en este día, ya ahora en el 7º mes que estamos entrando de julio del año 2021. Y que además, usted sabe, ahora, bueno, con la situación de la pandemia, desde el año pasado hasta ahora, sí, ya no ha sido fácil. Y aquí estamos, porque el Señor quiere. Usted que me está escuchando, aquí estamos, porque el Señor quiere. Porque el Señor lo quiere a usted, porque el Señor le ama a usted, porque el Señor no quiere perderlo a usted. Estamos aquí y tenemos vida nosotros y Él tiene tiempo para todos nosotros, para cada una y cada uno de nosotros, porque Él nos ama. Él nos ama, Él no quiere que usted se pierda, no quiere que usted deje de lado su identidad, la razón y propósito por el cual usted está en esta tierra. Él no quiere que se pierda. Y dice además, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Aleluya, bendito su nombre. Esta es la idea. Él quiere no que su vida y la mía fenezca, que no haya valido nada para empezar por ahí, sino más bien que Él quiere darle un valor verdadero. No son las circunstancias, lo que le da el valor a su vida es Él. Él es el que nos creó, Él es el que nos ha dado vida y desea darnos a nosotros una vida eterna. Pero no estamos hablando de una vida ya en el futuro, algún día. No. Ya desde ya quiere que nosotros disfrutemos y participemos de esa vida eterna. Y además dice que Él nos va a resucitar con un cuerpo glorioso. Eso lo podemos leer nosotros más adelante en la Biblia, como el Señor Jesucristo es el primero, es la primicia de los resucitados para tener una vida verdadera, una vida final mejor, mucho mejor. Entonces, no pierda el tiempo escuchando tantas voces que le dicen que usted no vale, que no es importante.
porque Él es el que dio la vida. Ninguna de estas personas realmente ha dado su vida por usted. Usted es una persona importante, sin importar si estudió, si no estudió, si tiene dinero, si no tiene dinero. No, 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 no. Es que Él lo hizo a usted y lo hizo con un propósito genial. Que le esté yendo mal a usted no significa que ese propósito genial del Señor sea muerto. No, Señor. Aquí está claro en el Evangelio según San Juan. Bueno, ya le leí uno, ¿verdad? El capítulo 17 y ahí a partir del versículo 20, donde el mismo Jesús dice, y yo estoy haciendo oración por Luis, por Carlos, por Marcela, por Carolina, por Josela, por José, por Marvin, por Gustavo, por todos hace oración el Señor en ese momento, porque Él sabe y como dice la palabra, Él tiene cuidado de ti. Y Él quiere tener una relación muy personal contigo. Él nos habla a través de su espíritu y por ende nosotros no podemos perder de vista esta gran bendición, esta gran realidad. Bien, una entrevista con Jesucristo, ese es el tema, como ustedes recordarán. Y sí, voy a insistir en que el Señor quiere tener una relación directa con usted y se lo pongo de esta manera. Yo sé que todos nosotros quisiéramos tener una entrevista con Él, poderlo ver, saber cómo es, quién es, si es gordito, si es flaquito, si es muy alto. Queremos sorprendernos y ver si es como Él dice, que es de un gran corazón, etcétera. Pero Él mismo ha dicho en diferentes oportunidades que bienaventurados, o sea, dichosos son los que han creído sin haber visto. Dichosos son los que han creído sin haber visto. Y le digo que este personaje, más que cualquier otro en el planeta, más que cualquier otro, oiga, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro de los que se hayan levantado en el mundo tiene tanta influencia en tantísimas personas en el mundo. No hay otro. Y en ese sentido, creo yo que es importante entonces que le prestemos atención y no piense que esto es como una fábula. Es decir, ¿recuerda usted cuando éramos niños y veíamos fábulas en la tele? Y que para nosotros era real, o sea, esa vaquita que iba ahí, que iba sonando, o aquel burrito, o aquel hombre que iba todo esmerado para su casa, para ver a sus hijos, en aquellas fábulas que nos divertía tanto de un ratón o de un perro, para nosotros eso era real, aunque realmente no era real, era una simulación de una realidad. Pero esto no es una fábula, esto es real. El Señor sí nos ama. El Señor creador del cielo y de la tierra, Él nos ama y Él no quiere que usted se pierda. No se deje engañar por los problemas, porque los problemas muchas veces nos hacen perder de vista lo que es la bendición del Señor y de cómo el Señor nos va a poder sacar adelante a nosotros si tenemos la fe y la cordura y si tenemos la valentía y la convicción de que Él está por nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él no quiere eso. Más bien al contrario, para eso es que el Señor vino, porque es la voluntad del Señor que Él nos ame a nosotros. Es la voluntad del Padre que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. ¿Oyó? Versículo 40 del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículo 40. Recuérdelo. Es la voluntad del Padre que todos los que vean a su Hijo, que crean en Él, tengan vida eterna. Tengan vida eterna. O sea, que tengan una buena vida, una muy buena vida, una vida verdadera, una vida completa. Pues bien, vamos a ir viendo nosotros algunas de las entrevistas que ha tenido Jesús y son, bueno, Dios mío, no estoy hablando en ese sentido sobre esas entrevistas que el Señor Jesús ha tenido con multitudes, porque claro que lo entendemos. Es más, esta misma fotografía nos ilustra a nosotros que el Señor Jesús le siguen montones de personas y que se vuelve una situación complicada cuando alguno quiere acceder a él. Recuerdo el caso de una mujer, dice el libro de Lucas, de una mujer que tenía un flujo de sangre, un flujo continuo, y no había, vean, no había médicos, dice la Biblia, no había.
que pudieran sanarla. Y ya la mujer había gastado demasiado. Un día, y ponga atención a esto porque esto es parte de la tradición, de la cultura judía, está prohibido a las mujeres acercársele a los hombres y estaba prohibido aún más que las mujeres quisieran tocarlo. Bueno, primero, hablar con él, acercárselo. 2, hablarle. 3, tocarlo. Eso era terrible, era una total falta de respeto y fuera de todo sentido cultural y de todo sentido que había en ellos, digamos, en esta cultura, en función de cómo tenía una mujer que comportarse. Ella lo hizo, dice la Biblia, que ella pasó a través de muchísima gente, probablemente alguno la pisoteó, probablemente alguno le golpeó la cabeza, alguno le dio una patada, a ella no le importaba. Llegó, tocó al Señor en medio de aquella multitud y el Señor Jesús ahí tuvo una entrevista personal con ella, una maravillosa. No la tomo en cuenta aquí, pero las que estoy tomando en cuenta que están en San Juan, por lo menos acá, van a ver ustedes cuáles son los motivos o las razones por las cuales el Señor Jesús ha querido tener entrevistas con estas personas, que es el tema más importante de esto. Jesucristo quiere tener una entrevista, una relación personal, individual con usted. Y conmigo, claro, claro que sí, pero se lo digo a usted, que tal vez está titubeando, que tal vez usted piensa, y no sé, no quisiera hacerme ilusiones. Pues hágase las ilusiones, porque es cierto que el Señor quiere hablar con usted. En algunos casos el Señor hace rato le viene buscando a esa persona y en otros casos en particular el Señor quiere tratar con esa persona, aunque le conoce, aunque sabe quién es Jesucristo, él tiene una gran carga, esa persona tiene una gran carga y sin duda alguna el Señor quiere que lleven más bien su carga, porque su carga es ligera. Eso es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros tenemos grandes y terribles cargas y esas cargas hay que llevárselas al Señor para que Él nos dé una carga. Y esta carga es, bueno, valga la forma de cómo utilizar las palabras, es un encargo que Jesucristo, una responsabilidad que Jesucristo quiere que cada una y cada uno de nosotros tenga, porque Él nos hizo con un propósito. Esa es la idea. La primera entrevista personal que tiene Jesucristo es con Nicodemo, que ahora muy bien, Caro, le atinó el Espíritu Santo, habló a ella también como habló a mí y le dijo, lea esto. La primera entrevista, que es una de las más importantes que hay en la Biblia, porque es un hombre letrado, porque es un hombre ya curtido, o sea, ya es una persona súper madura que sabe lo que quiere, lo que tiene que hacer. Y además, dice la Biblia, es o era un hombre docto en la ley. ¿Qué significa docto? Bueno, un máster, por decirlo de alguna manera, teniendo un título académico. Él era un máster. Este hombre en particular, siendo un máster, la Biblia dice que fue de noche, oiga bien, de noche a buscarlo. Y él quería saber, a pesar de ser un hombre que de verdad ya tenía sus años, era además una persona muy reconocida en la sociedad como una persona muy intelectual, un hombre intachable, un hombre que tenía muchas cualidades y era muy brillante. A pesar de todo eso, él quería entrevistarse con el hijo de un carpintero. ¿Escuchó eso? Con el hijo de un carpintero. Se lo estoy poniendo así porque es la forma de cómo este hombre estaba viendo a Jesucristo, pues él no conocía quién era. Él mucho después creyó en el Señor y se convirtió al Señor. Claro que sí, y así lo creemos nosotros. Pero ahí, en esa entrevista que él tiene en San Juan capítulo 3, del 1 al 21, él le nace el interés por conocer un poco más de qué es lo que Jesucristo trae, qué movimiento es ese, de qué habla él. Y una de las cosas curiosas que me llama muchísimo la atención a mí en este pasaje de la palabra es cómo él se introduce, él propiamente Nicodemo se introduce a la relación de la conversación con Jesús. Primero, como les dijo,
Aquí tenemos, de verdad que esta es una entrevista bastante particular. Primero, se trata de un hombre muy importante que cree que no lo sabe todo. Es un hombre que entonces baja o depone todos sus títulos, todo lo que él pudiera creer que es, y en humildad llega donde el Señor a preguntarle, a hacerle ciertas preguntas. Preguntas que son, bueno, eternas, eternas. Preguntas de esas que son importantes para la vida. Ahora, en contraste con esto que le estoy diciendo, él llega de noche, no llega de día. ¿Por qué razón? Porque no está seguro, está comprometiendo su reputación. Me explico, él es alguien en su ciudad, él es alguien en ese pueblo, él es alguien en ese país. Es una persona muy importante y de mucha influencia. Nicodemo era uno de los fariseos, de los maestros de la ley. Escuchó bien, un maestro de la ley, un catedrático, pues, para ponerlo en nuestro contexto, una persona muy versada en temas teológicos propiamente dentro de la cultura judía. No se lo quería jugar, no quería jugarse el chance de que fuese avergonzado y que dijeran, fuiste a ver a aquel hombre y ese es un fiasco, ¿ya te diste cuenta? Sí, qué vergüenza, qué pena. Sí, hombre, usted es un hombre demasiado inteligente, demasiado brillante como para exponerse de esa manera. Por eso él fue de noche. Este muchacho, bueno, este señor fue de noche a hablar con Jesús. Y aquí tenemos de esa entrevista algunos de los extractos de lo que es esa entrevista. Dice, entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí. Y aquí viene la parte importante de este proceso. Y es que él no se iba a personar con Jesucristo sin mostrarle en ese sentido quién era él, de quién se trataba ese. Claro, él no conocía en este momento que era Jesucristo, que Jesucristo siendo Dios conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Por supuesto que no. Así que le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Esa fue la introducción de Nicodemo con Jesucristo. Y le voy a decir por qué yo señalo, subrayo tanto la palabra sabemos. Porque de lo que él está hablando es que está apelando a su intelecto. Y es una de las cosas importantes que aquí debemos de tomar en cuenta. A Dios le da igual todo lo intelectual que pudieran ser las personas, usted o yo, le da igual. ¿Por qué? Porque Él es la esencia de la sabiduría y el conocimiento. Él sabe mucho más que cualquiera de nosotros. Pero el asunto no está ahí, no queda ahí. No, 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 no. El asunto va mucho más allá porque Jesucristo va al corazón de este hombre, no a su mente, sino a su corazón, a su espíritu, directamente a su espíritu. Y Jesús le dice, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Y ahí lo mató completamente porque vamos a ponerlo de alguna manera, ese discurso, que en realidad no es discurso, que en ese sentido estamos hablando de una situación teológica, no estaba en ninguno de los libros que él había leído y de los cuales él tanto se había preparado. O sea, lo dejó frío, como decimos popularmente en Costa Rica, lo enfrió. Él venía, digamos, con una gran energía, venía pensando, bueno, aquí vamos a discutir pensamientos pues apropiados, ¿verdad? De personas sabias. Yo veo que él tiene una gran influencia sobre muchísima gente porque la manera de hablar, ya me han contado, voy a ir a entrevistarme con él. Sí, lo dejó viendo hacia otro lado. Le dio una perspectiva tan poderosa que el hombre quedó confundido. ¿Por qué? Porque en los términos judíos, una persona que nace de nuevo, como él, ese nacimiento, es decir, esa edad que él tenía, vamos a repasar un poquito así rápidamente. El judío sabía que él nacía de nuevo a los 12 años. Ahí empezaba a ser, dejaba de ser niño para convertirse en un adulto, en un hombre,
verdadero. Esa persona también pasaba una nueva vida, bueno, nacía de nuevo, como lo dice Jesús, nacía de nuevo incluso cuando se casaba, cuando él entraba en matrimonio y nacía en una edad diferente, es decir, en una nueva vida, nacía de nuevo en otra vida cuando esta persona llegaba a un nivel como este que él tiene. Entonces, si este como él tiene es el último que hay en su mente, sí, no hay otro, Señor, disculpa, no hay otro nacer de nuevo, ya yo soy ese, yo soy el último. Y lo que Jesús le está diciendo, bueno, lo afecta y lo confunde tremendamente, porque Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo desde arriba, desde el cielo, tienes que nacer de nuevo en esa relación con Dios. ¿Cómo nacer de nuevo si tradicionalmente yo he sido una persona pues dedicada a las cosas de Dios? Yo soy una persona iletrada, yo he aprendido teología muchísimo. ¿Cómo me vas a decir vos eso? Bueno, se lo expreso en estos términos muy sencillos. El Señor, bueno, Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo podría? Ya yo, digamos, ya yo nací, yo tuve mi último nacimiento. ¿Quién puede volver al seno de su madre y nacer una segunda vez? Y Jesús le dice, sí, vos tenés razón, pero el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que entregar tu vida por completo. Has manejado tu vida como has querido. Ahora debes manejar tu vida acorde al propósito de Dios, acorde al propósito de Dios. Y el elemento más importante en esta entrevista es este que les voy a dejar, que es la conclusión de esta entrevista. Es más importante conocer el amor de Dios que toda la ley de Dios. ¿Escuchó bien? Es más importante que conozcas al Dios de la ley. Más importante que eso. ¿Sabe que hay muchos, incluso cristianos, que se enfrascan muchísimo sobre lo que dice la Biblia? Ah, no, esto no es, así no hay que vivir. Y tal vez ni ellos están viviendo bien. Fíjese que hace algunos días estuve conversando con algunas personas y una de esas personas me hablaba de que él ha tenido varias discusiones y varias situaciones de conflicto, de choque con otras personas, porque ellos no están en su capacidad intelectual o bien que es que les choca mucho algunas de las verdades que él dice. Y entonces ya cuando lo escucho y me dice sus verdades, yo dije, no, es que vamos a ver, hay tantas cosas que usted asegura, usted y yo podríamos asegurar que mañana podrían cambiar. Entonces usted no puede dar las cosas por establecidas. No podemos dar las cosas por establecidas. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque hay muchas personas como Nicodemo, que son personas que se creen tan intelectuales que no hay nadie mejor que él. O sea, ya él es un producto terminado, según Nicodemo. Y no entendió que lo más importante en esto es la misericordia. Y si hay algo que le conozco a Jesucristo, es la importancia de que los hombres apelen a la misericordia, a que aprendan a amar como Dios nos ama. El amor de Dios es incondicional. Él mismo lo dice. Para eso precisamente es que envió Dios a Jesucristo, no para que el hombre se pierda, sino más bien para que el hombre sea ganado por él. Es tal el amor, es más, de ahí sale, ¿verdad? No sé si lo sabía. San Juan 3:16, sí, conocido por mucha gente. De tal manera amó Dios al mundo, lo está diciendo Jesucristo, y a este hombre intelectual le está hablando del amor y él está hablando sobre el intelecto. Nicodemo está hablando del intelecto, Jesús le habla sobre el amor de Dios. Es tal el amor de Dios, dice Jesucristo. Es tal el amor de Dios por los hombres que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien al contrario, tenga vida eterna, pueda tener vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto le está diciendo el mismo Jesucristo a Nicodemo. Claro, a él le están mostrando algo que nunca había vivido o a lo mejor que él había ocultado.
creía que tal vez podía ser posible, pero en una sociedad tan estricta, tan incorporada a la ley en la vida, esto no lo puedes hacer, tienes que hacer esto. Ven y haz esto cada 3 días, esto no lo hagas el día tal. Era tan cuadrada, tan metida en eso que desarrolló un hombre insensible. ¿Cuántas personas hay así que son insensibles y no entienden lo que es conocer el amor de Dios? Bien, segunda entrevista que tiene Jesús, la segunda entrevista de la cual en otros momentos hemos hablado nosotros. Usted va a San Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 29 y encontrará algo muy particular, muy particular. Resulta ser, esta es la mujer samaritana, ¿verdad? Resulta ser que Jesucristo se desvía del camino por donde iba y se va a un sitio donde hay un pozo que se llama el pozo de Jacob, que era muy utilizado más por samaritanos que propiamente por judíos. ¿Por qué va ahí? Señor, alto, ¿dónde vas? Le dicen los discípulos. No, espérate, ¿qué estás haciendo? Voy bajo un propósito de Dios, porque si hay algo que le conocemos a Jesús es que él vivía un propósito de Dios siempre. Así tenemos que vivir nosotros. Nosotros tenemos que ser como Jesús y vivir en la vida bajo un propósito. No es que hay circunstancias adversas a nuestra vida que nos están haciendo daño. No, tranquilo. Todo está bajo el control del propósito de Dios sobre nuestras vidas. Oiga bien lo que dice empezando nomás el capítulo 4. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y traía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió, cuando el Señor decide, no hay nada que lo pare. Como dice la palabra, si el Señor abrió la puerta, no hay quien la cierre. Decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Hasta ahí no hay problema en la lectura. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob. Dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Oiga bien, él tenía que pasar por Samaria, pero ¿sabe qué hacen los judíos normalmente en esta cultura, en este tiempo? Entre samaritanos y judíos no se llevaban porque hace muchísimos años atrás, algunos de estos samaritanos que eran judíos se mezclaron, cuando Dios había dicho que no lo hicieran, se mezclaron con gente de esas poblaciones. Por lo tanto, ellos, creyendo que el Señor les había dicho concretamente que no lo hicieran, empezaron a romper relaciones con esta población que también era judía. Desde entonces, pasar por Samaria era pecado, era incorrecto. Eso ya era una imposición de hombres. Eso no lo había dicho el Señor. Entonces no pasaban. Así de sencillo. Ningún judío pasaba a Samaria. Prefería rodear la ciudad, caminar mucho más que tener que pasar. Bueno, Jesucristo se dirige a Galilea por el camino correcto, pero de pronto sus discípulos ven que toma el sitio, el camino, que es rumbo a Samaria para llegar rápidamente hasta Galilea. Allí entonces, en el pozo de Sicar, cerca de la tierra de Jacob, en donde está el pozo directamente, Jesús, dice la Biblia, cansado del camino, se sienta al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Oiga bien, cerca del mediodía. Al mediodía nadie, rara vez, alguien va a un pozo. ¿Por qué razón? Porque, y principalmente las mujeres eran las que iban al pozo, iban y acudían de madrugada, precisamente primero por tener todo el resto de día en ocupaciones propiamente familiares del hogar, y en segundo lugar porque era un calor terrible, terrible, y obviamente nadie iba a esa hora. ¿Qué hace una mujer al mediodía en el pozo de Jacob? ¿Qué hace ahí esa mujer? Si las mujeres son las primeras, de hecho, los hombres se iban al campo y las mujeres iban de madrugada al pozo una vez que ya retiraban al esposo y sacaban agua de allí.
Sacaban agua y empezaban a lavar los enseres que ellas tenían, sacaban agua también para poder llevar para sus casas y además ahí lavaban su ropa, etcétera. Y había cualquier cantidad de personas en ese pozo. Pues era de uso común, no es como hoy en día nosotros que tenemos, abrimos el grifo y simplemente sale el agua en cada casa. No, todos tenían que ir a este mismo sitio, pero hacían esa labor en la madrugada, en la madrugada. Y aquí tienen algo tan importante que tiene que ver con el propósito de Dios. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo, oiga, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Ahora tienen ustedes esta razón, pues aquí lo dice también en la Biblia, se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, mira mujer, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua viva y él te la daría. Oiga, esta conversación con esta mujer tan importante para la vida de ella, tan importante, ya se lo voy a decir porque si hay algo que era, bueno, necesario, importantísimo para cualquier judío, era que su población estuviera cerca de un río. Esa es el agua viva al cual habla Jesucristo. Claro, cuando él le dice eso a esta mujer, ella lo entiende así. Si tú supieras quién es este que te está pidiendo agua, entonces en ese sentido sabrías que es el único que te puede dar agua viva, o sea, agua de río. Agua viva por una razón, porque es una corriente que nunca es la misma toda vez que pasa esa agua. El agua que pasa por el río esta vez no es la misma la próxima vez. Siempre es algo nuevo, siempre es algo nuevo. Y eso es lo que precisamente Jesucristo le está hablando a esta mujer. Yo te voy a dar algo que a ti te va a gustar. No es agua empozada, sino es agua de bendición, algo nuevo. El Señor, dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada día, y hermosas son esas y nuevas misericordias que el Señor nos da a nosotros cada día. Esa mujer, en el momento en que Jesucristo le dice eso, entra en contrariedad, porque, digamos, ¿para qué viene entonces a un pozo si usted tiene el agua viva? Que es lo que ella considera. Bueno, dice Jesús, si conocieres el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes ni siquiera con qué sacar y el pozo es profundo. Y claro, ya interesada, ¿verdad? O sea, ¿cómo venís aquí a tomar del pozo si ya tienes el agua? O sea, no tenés ni siquiera algo para poder sacar agua de aquí. ¿Y cómo es que tú puedes tener agua viva? ¿Dónde entonces vas a sacar esa agua viva? Mira, Señor, nuestros antepasados, Jacob nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos, sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Buena pregunta que le está haciendo. Jesús le dijo, es que el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta para vida eterna. Dentro de la misma conversación, usted lo podrá leer más adelante porque no tenemos ahora el tiempo ni nos estamos dedicando exclusivamente a esta entrevista personal de Jesús con esta mujer, pues ya vemos la segunda entrevista. Esta mujer había tenido varias relaciones amorosas que no habían sido fructíferas. De hecho, ahorita ya tenía en el pueblo una reputación tal que dice la Biblia, Jesús le dice a la mujer, bueno, trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Claro, dice Jesús, porque 5 maridos has tenido y ahorita el que está contigo no es tu marido. ¿Qué tipo de reputación tenía esta mujer?
una tan baja, tan horrible en una sociedad tan criticona como la judía, que ella no podía exponerse a ir con las otras mujeres al pozo en la madrugada, tal y como yo se los dije. No podía, iba a ser la comidilla de toda esa gente que llegaba al pozo. Por eso ella quería saber dónde Jesús tenía la tal agua viva, porque ya no tendría que volver a ese pozo. Claro que le convenía, pero era necesario que ella confrontara una gran realidad. Y esa gran realidad era: ¿qué estilo de vida estás viviendo, mujer, que no puedes lograr la felicidad? No eres feliz, no vives feliz, mujer. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Yo te doy una mejor vida. Conmigo tendrás una vida verdadera, tan grande, tan maravillosa, que de ti va a brotar un chorro grandioso de vida. Vas a tener una vida verdadera. Esta es la culminación de esta conversación, de esta entrevista personal de Cristo con esa mujer. Solo Jesús te puede dar una vida verdadera, sin prejuicios, sin vanas religiones y sin relaciones infructuosas. Esta es la vida que el Señor Jesús nos da. Por eso algunas personas es necesario bajarlos de la nube, como en el caso de Nicodemo, que ellos se creían superdotados, superinteligentes, para darles a entender que lo más importante de todo en la vida es el amor. Y también tiene que tener una relación con personas que en realidad han maltratado, han dañado, han deteriorado tanto su vida, que ahora han desdibujado su verdadera imagen de valor y se han convertido en personas comidilla de otros, en personas que han desvalorizado tanto su vida en drogas, en relaciones sexuales, en tantas situaciones que ha hecho que su vida se desdibuje, que no valga nada. Y Jesús lo que le está diciendo es que ella puede tener nuevamente en Cristo Jesús una vida completa, una vida de valor, una vida no de religión, porque si hay algo que vemos en esta mujer es que ella tenía una creencia, una convicción, pero no la vivía, no la vivía. Mantenía relaciones infructuosas que en realidad le estaban socavando realmente su poco deseo por mantenerse con el Señor. Y ella vivía una serie de prejuicios tan terribles en su vida. Claro que es entendible por la forma de cómo estaba llevando su vida. Sabe que el Señor también nos habla a nosotros y nos dice que Él puede darnos una mejor vida a nosotros, que puede darnos una vida completa, integral, pero también balanceada y adecuada. Una vida no solamente de integridad, no solamente eso, sino también una vida de valor, una vida que realmente le iba a traer a esa persona y le traerá a usted y a mí el verdadero valor que nosotros tenemos que tener, una vida de autoestima, realmente valorarnos de ser la persona que somos a través de Jesucristo. Hasta aquí nosotros tenemos un par de vidas. La próxima semana vamos a estar estableciendo un mensaje importante para nosotros que nos va a ayudar muchísimo, y vamos a poder después, el sábado siguiente, el tercer sábado de julio, vamos a poder seguir con estas entrevistas personales con el Señor. Y de una vez le adelanto, hay una entrevista personal del Señor con usted. ¿Quiere abrir su corazón a Él? ¿Quiere entender usted y creer que realmente el Señor, tú sí le importas, que eres importante para Él, que Él te ama a ti, que Él tiene un interés genuino en ti y Él tiene un propósito para tu vida y que no necesariamente es el que tú tal vez estabas pensando? Vamos a orar, porque aquí hay mucho de lo que podemos sacar en estas entrevistas personales, y es que el Señor tiene un interés genuino en ti. Él te ama y quiere que tú vivas una vida maravillosa, maravillosa. Padre celestial y Señor nuestro, gracias por esta bendición que tú nos das, Señor. Amamos tu nombre y te damos las gracias porque tú oraste un día que estuviste aquí en la tierra por nosotros. Y la Biblia dice que todavía hoy intercedes por cada una y cada uno de nosotros. Y entendemos entonces en ese sentido el gran interés que tienes por cada una y cada uno de nosotros, Señor.
que nos amas, que realmente nos quieres tener a tu lado y que quiere darnos una vida verdadera, una vida de amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien,